Salmo 77. Vamos a leerlo del 1 al 9 primeramente. Vamos a hacer la introducción. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Amén. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Gracias. Me acordaba de Dios, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios de tener misericordia? ¿Ha encerrado Dios con ira sus piedades? Hasta ahí. En este momento nosotros podemos ver que el salmista, este salmista es Asaf, uno de los principales músicos en el tiempo de David, estaba pasando por un momento difícil, estaba pasando a través de una tribulación, un momento de prueba. Y ahora mediante que nosotros vamos a ir escudriñando las escrituras, versículos por versículo, vamos a ir viendo que el salmista comienza primeramente hablando al Señor. Con mi voz clamé, a Dios clamé y Él me escuchará. Pero luego va decayendo, ¿sí? Pareciera que cada vez la cosa está peor. Vamos a ir escudriñándolo y que Dios nos ministre y nos hable a través de su palabra. Amén. Dice, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. No es una oración fría, es un clamor. Cuando la palabra habla de clamor, está hablando de una desesperación, de un pedido de auxilio. Está hablando de un dolor y de un pedido de ayuda de Dios. Él está clamando al Señor. Es un intenso pedido de ayuda. Vamos a ver un comentario bíblico. Aquí vemos que la fe en medio de la oscuridad, ¿sí? Aquí vemos fe en medio de la oscuridad. Aunque el salmista está angustiado, no deja de dirigirse a Dios. Calvino dice que incluso cuando parece que Dios está ausente, el creyente verdadero instintivamente corre hacia Él. Amén. Es un comentario de Calvino, ¿no? Que un creyente verdadero, aun cuando su fe está debilitada, aun cuando está pasando un momento difícil, es el instinto del creyente correr a Dios, a buscar a Dios. En este caso el hombre está orando, ¿sí? Está acudiendo a Dios en la oración, está clamando al Señor. Y yo notaba un instinto. ¿Qué es un instinto? Es un impulso natural, ¿sí? Un instinto es un impulso natural que lleva a un ser vivo a actuar de cierta manera. Un creyente, un cristiano, busca a Dios por naturaleza. ¿Se entiende? La propia naturaleza del cristiano, del creyente, busca a Dios por naturaleza. Es como una persona que está al punto está su vida en peligro, la persona instintivamente tiene esa naturaleza de supervivencia, ¿sí? Es algo que le nace natural y a veces incluso podés hacer cosas que quizás estando bien no las haría. Yo pensaba en el instinto y siempre uno piensa en el instinto animal, ¿no? Y recordaba que hace unos días, hace un tiempitos atrás, en casa entró un pajarito por la ventana. Presten atención para que puedan entender la ilustración a lo que le quiero llevar. Entra un pajarito por la ventana y el gato de nosotros
automáticamente saltó y lo agarró. Nada, ni cuestión milésima de segundo, ni pensó, simplemente actuó. Eso es el instinto natural del animal, porque es cazador y es su naturaleza. Y el instinto natural de un cristiano es buscar a Dios. ¿Se entiende la aplicación? Eso es algo que nosotros tenemos que tener como instinto. Estoy mal, necesito de Dios. ¿Estoy bien? Sí, necesito de Dios igual, pero es más fácil buscarlo a Dios cuando estamos bien. Pero cuando estamos mal, por nuestra propia naturaleza, necesitamos buscar a Dios. Amén. La fe puede estar débil, pero sigue viva. Amén. Versículo 2. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Cuando dice mi alma rehusaba consuelo, está diciendo mi alma no encontraba consuelo. Amén. Este versículo nos habla de la angustia y que su alma no encontraba consuelo. Pero también dice, alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso. Esto nos insta a la perseverancia, a la permanencia. Él buscaba y no encontraba consuelo, pero a la misma vez dice, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Seguía buscando, seguía perseverando. Amén. Spurgeon comenta, un comentario de Spurgeon, hay momentos en que el dolor es tan intenso que ni siquiera las verdades conocidas parecen consolar. No es incredulidad total, es turbación del alma. Acá no estamos hablando de una persona incrédula, sino un cristiano, sino de un creyente que está atravesando un momento difícil, ¿sí? Y aún las verdades conocidas, ¿qué conocida? Conozco la palabra, conozco la congregación, conozco las cosas del Señor, sé que Dios es un Dios de misericordia, sé que Dios es un Dios de consolación, pero aún sabiendo, teniendo conocimiento de todas estas cosas, todavía no encuentra consuelo, ¿sí? Un creyente verdadero puede llegar al punto donde no siente alivio inmediato, aún buscando a Dios, ¿sí? Esto tenemos que ir teniéndolo presente. Versículo 3. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu, ¿sí? Acá hay algo impactante. Recordar a Dios, mire lo que son comentarios bíblicos, ¿sí? Recordar a Dios no le da paz. Aumenta la angustia. ¿Por qué? Es la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? Calvino explica que el recuerdo de la grandeza de Dios puede intensificar el dolor cuando el creyente siente que ese Dios grande ahora guarda silencio. Es el conflicto entre lo que sé de Dios y lo que estoy experimentando. ¿Se dan cuenta? Hay un conflicto en mis pensamientos, hay un conflicto en mi alma. Yo sé cosas de Dios, pero aún todavía no lo estoy experimentando. Y nosotros vemos que el salmista va decayendo, cada vez va empeorando, su situación se va agravando. Hay una etapa en la crisis donde la teología correcta todavía no produce consuelo emocional. Eso es real, eso es humano, ¿sí? Es humano, es natural que sucedan estas cosas. Es natural que yo, aún teniendo un conocimiento real, una buena doctrina, una sana doctrina, pero aún teniendo el conocimiento de Dios, pero todavía no lo pueda experimentar, no lo pueda vivir. Y ahora lo vamos a ir viendo y que las palabras del Señor nos vaya ministrando. Amén. Una nota que yo anotaba,
que estos días yo le hablaba un poquito de esto al pastor y le recordaba que yo en otro tiempo padecía, estaba mal, ¿sí? Estaba mal, me congregaba, venía a los grupos, leía la palabra en mi casa, oraba, muchas cosas. Pero todo lo que leía y todo lo que escuchaba no era una realidad, no podía experimentar esa libertad y ese gozo que Dios nos da, ¿sí? Y cuando leía y buscaba todas estas cosas, digo, wow, qué impresionante, porque a mí me estaba sucediendo todas estas cosas. Y por eso hacía empatía con los hermanos que pueden estar pasando momentos de prueba, ahora o más adelante, no lo sé, Dios ministrará a cada uno, pero es algo impresionante. Pero eso es natural, ¿sí? Es algo natural, porque tiene un propósito de Dios todas estas cosas en nuestra vida. Y ese propósito nos vamos a ir viendo que nos va a llevar a un crecimiento, a una madurez. Pero bueno, no me quiero adelantar. Vamos al versículo 4. Dice, no me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. ¿Se dan cuenta que cada vez está peor? En el versículo 1, él decía, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. ¿Ve? Está orando, está clamando y se lo escucha optimista incluso, porque dice, Él me escuchará. Pero acá ya en el versículo 4 dice, no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Qué impresionante. En esta etapa de la crisis, en esta etapa de la prueba, ya el salmista no hablaba. Y eso nos pasa a nosotros, hermano. Hay veces que vas a estar en una tribulación y a lo primero capaz que vas a orar y vas a decir, Dios me va a librar, Dios me va a sacar y vas a tener fe. Y capaz que pasado el tiempo, esa fe se va debilitando y va a llegar un momento que no vas a querer orar, no vas a querer hablar con Dios o no vas a querer hablar con los hermanos también. Porque muchas veces nosotros hablamos con los hermanos y los hermanos nos ministran, ¿sí? Dios permite el insomnio. No es solo ansiedad natural, ahora lo voy a explicar. No es solamente lo que él estaba pasando, una ansiedad natural. El texto dice, no me dejabas, no me dejabas. En esta etapa de la crisis vemos que Dios mismo no le dejaba dormir. Estaba tratando con su vida y ahora él ya no hablaba. Acá el salmista no está diciendo yo no podía dormir. Está diciendo que Dios no lo dejaba dormir. Dios estaba tratando con su vida. Amén. Este silencio es un agotamiento emocional. De alguna manera Dios lo estaba reduciendo, Dios lo estaba haciendo menguar. Y la palabra dice que cuando nosotros menguamos, Cristo crece en nosotros. Es duro, lo podemos entender. Es fácil de entenderlo. A veces no es fácil vivirlo, ¿sí? Por eso necesitamos la palabra. Spurgeon dice que hay noches donde Dios mantiene despierto para tratar profundamente con nuestro corazón. Impresionante, ¿verdad? Versículo 5. Consideraba los días desde el principio, dice el salmista, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Qué quiere decir que mi espíritu inquiría? Quiere decir, y mi espíritu se preguntaba, y mi espíritu consideraba, ¿sí? Asaf empieza a recordar y a meditar. Recuerda cuando cantaba al Señor. A nosotros nos gustan los momentos lindos en el Señor, pero Él también nos dice que vamos a atravesar por pruebas, ¿sí? Y si el Señor lo dice, así será. En los versículos siguientes vemos la etapa más oscura de la crisis. En estos versículos que vienen, desde el 7 en adelante, del 7 al 9, Salmo 77, 7 al 9, vamos a ver
la etapa más profunda, ¿sí? Vamos a ver el fondo del pozo. Nosotros vamos viendo hasta ahora que el salmista va cada vez de mal en peor. Y mire ahora lo que dice, versículo 7. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Lo que hablaba Nasa, ¿no? Mire si el Señor no nos fue propicio, que se entregó su vida por nosotros, ¿verdad? La propiciación. Pero en este momento el salmista se hacía estas preguntas. La duda empezaba a invadir su mente, su corazón. Es como que él de alguna manera pensaba que se iba a quedar en ese estado para siempre. Y el versículo 8 dice, ¿ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios de tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? ¿Desechará el Señor para siempre? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Desechará? ¿No volverá? ¿Ha cesado? ¿Ha olvidado? Es una tormenta de preguntas. El salmista está atormentado. El salmista está en una tempestad, como cantábamos recién. Él estaba en esa situación. Él estaba en esa oscuridad, pero aún tenía fe, ¿sí? Eran preguntas, eran esa duda por la situación. Él estaba bajo presión y cualquiera de nosotros puede atravesar esto. Importante. Asaf no afirma que Dios lo olvidó, ¿sí? Él pregunta si lo hizo. Eso muestra que aún hay fe. El salmista no está diciendo, Dios me olvidó, Dios me dejó, Dios no tiene misericordia de mí. No está diciendo eso. Él está atravesando un momento de crisis y empieza esa duda, ¿sí? Empieza a dudar, pero todavía hay fe. Amén. La duda expresada delante de Dios es distinta a la incredulidad que se aparta de Dios, ¿sí? Es un hijo o una hija de Dios que está atravesando una crisis, un tiempo de prueba. Spurgeon dice que estas son declaraciones doctrinales, que estas no son declaraciones doctrinales, sino preguntas de un corazón herido. No está declarando esto el salmista, sino que él en su dolor está actuando de esta manera. Y eso es lo natural, y eso es humano. ¿Se entiende? Dios no se olvida de las personas, ¿sí? Dios no se olvida de usted. Dios no se olvida de mí. Usted puede estar pasando momentos difíciles y sus pensamientos pueden ser pesimistas, sus pensamientos pueden ser negativos, sus pensamientos pueden ser contrarios a la fe, pero Dios no se olvida de Dios no se olvida de sus hijos. Eso tenemos que tener presente. Son nuestros pensamientos, ¿sí? No es una realidad espiritual. Son pensamientos de nuestras almas. Son pensamientos de nuestra mente. Amén. Está pasando un momento de prueba, de lucha. A nadie le gusta la prueba, pero son necesarias para crecer, para madurar y para dar fruto. Las pruebas son necesarias, hermanos. Y seguramente muchos de nosotros hemos pasado o en algún momento nos tocará pasarla. Y eso también hay que hablarlo. Amén. Vamos a ver qué dice Santiago 1. Santiago 1, vamos a leer desde el versículo 2 hasta el 4. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Yo pensaba, ¿no?
Es fácil leerlo, ¿no? Lo que decía, yo puedo tener conocimiento de esto, puedo tener conocimiento de la palabra, hasta me lo puedo aprender los versículos de memoria, hasta lo puedo predicar, pero dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. ¿Se dan cuenta? A veces uno puede tener conocimiento, pero no experimentarlo. Y en este momento el salmista tenía conocimiento de Dios, sabía quién era Dios, pero no estaba experimentando este gozo, ¿sí? Y este gozo espiritual, esto lo produce solamente el crecimiento, solamente la madurez. Solamente un hermano o una hermana que ha alcanzado madurez puede experimentar gozo en una prueba, porque ha entendido para qué es la prueba. Amén. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Nosotros necesitamos paciencia para llegar hasta el fin, ¿eh? Ser cristiano no es una semana, un mes, un año, no es un tiempo, una temporada. Es hasta el fin. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Necesitamos paciencia. Y como Dios sabe que necesitamos paciencia, es necesario a veces atravesar por diversas pruebas. Pero una persona que lo entiende dice, Dios me está tratando, Dios me está probando, ¿sí? La prueba de Dios no es para destruir la vida del cristiano, todo lo contrario, es para que crezca, para que madure y para que tenga fuerzas espirituales y para que tenga fruto del Espíritu Santo, para que tenga paciencia para perseverar hasta el fin. Amén. Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, que quiere decir maduro, y cabales, que quiere decir completo, sin que nos falte cosa alguna. Amén. Vamos a leerlo en lenguaje Dios habla hoy. Si lo tienen, lo ponen en la pantalla, si no lo leo acá. Dios habla hoy, el mismo, Santiago 1, 2 al 4. Dice, hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a prueba de toda clase, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que le falte nada. La esperanza bíblica no es optimismo humano, ¿sí? La esperanza bíblica no es un optimismo humano, yo pienso que todo me va a salir bien, algo de esa clase, sino certeza que se basa en Dios. La esperanza ya no es teórica, sino experimentada, es vivida. Ahora cambia la cosa. Ya no es una esperanza que yo digo, bueno, sí, yo tengo esperanza de Dios, pero cuando viene la prueba parece que esa esperanza se debilita y parece que ese tiempo de tribulación no va a pasar, sino que ahora ya es vivida. Y no es una esperanza humana, ¿sí? No es optimismo humano. Y es impresionante porque justamente creo que nos da la casualidad que un muchacho que le estoy hablando de Dios, él me manda un video. Y ese video me dice, mirá qué predicador, algo así me dijo, es un video corto, pero yo lo veo que no está predicando el evangelio, ¿sabe? Lo que hace son motivacionales y le dicen toda cosa, en un momento le leyó la palabra, toda motivación es humana, toda motivación es de que te va a salir bien, de que te tenés que juntar con gente grande para que salgas adelante, pero una tras otra. Y yo lo veía, digo, qué loco, si este es un predicador, parecía a los conferencistas esos que hacen empresariales para motivar a los revendedores, así, tal cual. Eso no es, pero ¿qué pasa? ¿Vos salís contento? Motivado humanamente. Y en el momento de la prueba, ¿qué pasa? Esa motivación no tiene fuerza, ¿sí? Pero sin embargo, el crecimiento que viene a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, ese sí tiene fruto.
Y ese es el que te hace atravesar la prueba. Por eso necesitamos siempre la administración de la palabra de Dios. Amén. Dependencia de Dios. En los tiempos fáciles confiamos muchos en nosotros mismos. Escuche. En los tiempos fáciles confiamos muchos en nosotros mismos. Pero en la crisis aprendemos la dependencia de Dios. ¿Qué pasa cuando vos ya no podés hacer nada por tu propia fuerza, por tus propios méritos? Ahí acudimos a Dios, ¿no? Ahí es cuando instintivamente tiene que salir esa naturaleza de un cristiano de acudir al Señor y aprender a depender de Dios. Amén. Vamos a ver lo que dice Pablo. Segunda de Corintios 1, 8 y 9, dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza. ¿Ve? Ahí ya Pablo, más allá de lo que él podía hacer. Hay momentos en la vida que nosotros van a venir momentos que ya vos no vas a poder controlar la situación. Eso está queriendo decir cuando dice más allá de nuestra fuerza. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Escuche. Que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Qué pasó? ¿Le faltó fe a Pablo? No le faltó fe. Mire lo que dice el versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Ahí lo que está diciendo que ellos se consideraban como sentenciados a muerte, como que ya no iba a haber escapatoria. Dice cuando es para, es porque es para algo, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Amén. Qué impresionante, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo dice que había venido una tribulación que era más allá de su fuerza, más allá del alcance de sus manos. Él ya no podía tener el control. Y dice, perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Qué impresionante, ¿verdad? Porque la fe de un cristiano no es pensar de que todo va a salir a mi manera. La fe de un cristiano es de que Dios, aún después de la muerte, vamos a ser resucitados. Amén. La fe madura no es creer que Dios va a hacer lo que yo digo, bueno, tenía anotado, ya lo dije, sino aceptar la voluntad de Dios. Yo le cuento un poquito, lo voy a hacer cortito. Cuando yo me estaba por morir y ya quedaba poco tiempo, ¿sí? Quedaban días. Yo tenía fe, ya había creído en Cristo. Y yo creía que si yo me moría, o sea, me iba con Dios. Es lo natural de un cristiano, ¿no? Pero en una ocasión yo se lo compartí a alguien. Después esa persona me dice que ya había pasado todo eso. Dios me libró también de la muerte. Que había perdido la fe porque no creía que Dios me iba a sanar. Y yo le digo, no, hermano, yo no perdí la fe porque pensé que Dios no me iba a sanar. Yo nunca perdí la fe en Cristo, porque la fe en Cristo no es pensar que Dios va a hacer lo que yo quería, sino que si yo me moría, Dios me iba a resucitar y me iba a llevar con Él. Y esa es la fe que debe tener un cristiano. Y esto es lo que está hablando Pablo. Perdimos la esperanza de conservar la vida para que no confiemos en nosotros mismos, pero dice, para que no confiemos en nosotros mismos, sino para que confiemos en un Dios que resucita a los muertos. ¿Se dan cuenta? Esa es la fe que debe tener el cristiano. Entonces, un cristiano verdadero,
cuando viene la prueba, no se va a apartar de Dios. Podés tener la fe débil, como le vengo compartiendo, y eso es natural. Eso es humano y es totalmente entendible. Pero por nuestra propia naturaleza debemos acudir al Señor. Amén. El cristiano que ha sido probado habla con más autoridad espiritual. Dice, puede consolar también a otros, puede tener empatía. Qué impresionante, ¿no? Ese fruto también de saber de que como Dios te consoló a vos, no lo iba a leer todo, no lo voy a leer todo, después te lo puede leer. Pero este pasaje justamente habla de la consolación de Dios. El pasaje de 2 de Corintios 1, cuando usted lo empieza a leer desde el principio, y dice, el Dios de toda consolación. Es impresionante. Y un cristiano que ha atravesado esto va a tener empatía. Capaz uno que todavía no le pasó, que está medio descuidado con las personas que padecen, le pasan cosas. Pero uno que ha estado ahí en el horno, ¿no? Va a mirar al hermano que está en el horno, quizás si se va a acercar, le va a hablar, le va a mandar un mensaje, va a orar por esa persona, va a hacer esas cosas. Y creo que eso también es parte del propósito de Dios. Tiene una fe menos teórica y más real. Un cristiano que ha sido probado, que ha pasado la tribulación, tiene una fe menos teórica, porque nosotros tenemos la teoría, la enseñanza, pero también necesitamos la práctica. ¿Amén? ¿Se va entendiendo? Seguimos. La prueba no produce crecimiento automático. Es el carácter del cristiano convertido que va siendo forjado en el fuego y en el tiempo de Dios. Amén. La prueba no produce un crecimiento automático. Bueno, yo pasé por esta lucha, ahora a ver cuánto crecí, cuánto madurez. No, es un tiempo donde nosotros pasamos, padecemos, pero los tiempos no son los míos, no son los de usted, los tiempos son del Señor. Amén. Vamos a volver al Salmo 77. Vamos desde el versículo 10. Y mire qué impresionante en esta parte. El salmista venía hablando de esta forma, ¿no? Y se venía haciendo todas esas preguntas. ¿Se ha olvidado Dios de tener misericordia? ¿Ha cesado las bondades de Dios? ¿No? Todas estas cosas que venía hablando. Pero ahora pasa esto. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Qué impresionante, ¿verdad? Ahí nosotros vemos que el salmista recapacita y dice, dije, enfermedad mía es esta. Cuando él dice eso, él no está diciendo que la enfermedad era la enfermedad física que él tenía, sino que está diciendo que los pensamientos que él tenía lo estaban enfermando todavía más. ¿Se dan cuenta? Y esos pensamientos que invaden nuestra mente, nuestro corazón, muchas veces nos terminan agobiando, oprimiendo más que la realidad. ¿Sí? Así que en esta mañana le quiero dar el título de esta predicación. Y el título es, traeré a la memoria, me acordaré de las obras de Dios. Traeré a la memoria, me acordaré de las obras de Dios. Asaf deja de mirar su dolor como una desgracia sin sentido y reconoce, enfermedad mía es esta. Es decir, entiende que su crisis también pasa por su percepción, ¿sí? Entonces toma una decisión consciente. En lugar de seguir alimentando su angustia, comienza a traer a la memoria los años de la diestra del Altísimo, recordando las obras poderosas de Dios como el remedio para su alma. Qué impresionante, ¿verdad? Eso es, hermano. Usted o yo, le voy a hablar a usted.
Usted está atravesando una crisis en este momento, supongamos. Usted está atravesando una crisis que es real, que nadie se la discute. Una enfermedad, una pérdida, momentos de escasez, momentos de conflictos, ¿sí? Y es real y nadie niega esa realidad, eso es así. Pero aparte de esa crisis, si usted tiene todos estos pensamientos negativos de que Dios se olvidó de vos, de que las personas se olvidaron, de que Dios no tiene misericordia, de que no vas a salir de ese pozo, de que esta situación te tiene cansado, que te tiene cansada, aún esos pensamientos te terminan agobiando peor, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es la salida? Traer a la memoria las obras del Señor, poder recordar quién es Dios y lo que Él hace y lo que Él hizo. Amén. Esa es la medicina para tu mente, es la medicina para tu alma. Amén. Hay momentos y situaciones que nosotros no vamos a poder cambiar, ¿sí? Hay situaciones que nosotros no la podemos cambiar, ya no están al alcance de nuestras manos, como Pablo. Más allá de mi fuerza, más allá de tu fuerza, más allá de tu capacidad, hay tiempos donde vos ya no vas a manejar la situación, la vida, el momento que estás atravesando. Ya no lo vas a poder hacer. Pero sí podés cambiar la forma en la que enfrentamos esos momentos y esas situaciones. Acá vemos los pensamientos de Asaf como una enfermedad y el recordar las obras de Dios como una medicina, como un remedio, como un antídoto para sus pensamientos que enfermaban su mente y su alma. Tremendo, ¿no? La palabra es tan rica, hermanos. La palabra de Dios tiene tanta sabiduría para nosotros y tanto beneficio. Bendice alma mía Jehová, nos predicaba el pastor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y ahí le empieza a enumerar todos los beneficios. No es quien nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, el que rescata del hoyo nuestra vida, el que nos colma de favores, el que hace misericordia. Todo eso es lo que nosotros tenemos que tener en nuestra mente, porque esa es la fuerza que viene de Dios y esa es la medicina para nuestra mente, para nuestro pensamiento. Esa es la medicina que trae sanidad para nuestras almas y muchas veces también se produce en el cuerpo. Es impresionante. Vamos al versículo 11. Mire cómo cambió su situación. Él no está diciendo que cambió. Acá nosotros vemos que él cambió su manera de hablar, su manera de pensar. Versículo 11. Perdón, me estoy adelantando. Que esta palabra de Dios era medicina, ¿verdad? Y yo recordaba, las obras del Señor fortalecen nuestra fe. Y me acordaba de Josué. Josué en el capítulo 4, no lo busquen, no lo tengo igual, es solamente una nota. Él pone 12 piedras que sacaron del río Jordán, ¿sí? Después de Moisés vino Josué y ellos cruzaron el río Jordán para entrar en Canaán. Cruzaron por el río seco, Dios detuvo las aguas. Y cuando sale hace poner 12 piedras para algo. ¿Para qué le hizo poner esas 12 piedras? Para memoria. Para memoria. Las 12 piedras representaban las 12 tribus de Israel. Y que Dios lo libró, y que Dios lo redimió. Y esas piedras estaban puestas para que ellos no se olviden y también para testimonios de los otros pueblos y naciones. Porque es importante para Dios que nosotros no olvidemos, ¿sí? Recordaba también que David
David, cuando enfrenta a Goliat, es muy extenso, ese pasaje es riquísimo, se puede sacar muchas enseñanzas, pero él hizo algo. Él, cuando va a enfrentar a Goliat, alguien que atormentaba a todo el pueblo de Israel, dijo: yo era pastor de las ovejas de mi padre, y cuando salía un oso o un león y tomaba un cordero, yo lo tomaba, dice, por la quijada y lo mataba. Fuese león o fuese un oso, tu siervo lo mataba, dice. Y con este filisteo incircunciso también voy a hacer lo mismo. Qué impresionante. ¿Qué fue lo que hizo? Él trajo a su memoria lo que había hecho en su pasado. ¿Sí? Es su experiencia. Pero en el caso de Asaf no, ahora lo vamos a leer, pero él no habla de sus experiencias, él empieza a traer y a recordar las obras de Dios que hizo con el pueblo anterior. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué le aclaro? Porque hay hermanos que tienen tiempo en la iglesia, en la congregación, y quizás han atravesado pruebas y Dios los ha librado, y ahora si se le presenta una prueba, usted se puede acordar de que en otro momento Dios lo libró, ¿sí? Y eso le puede traer, aumentar la fe y sanar sus pensamientos, ¿verdad? Pero si hay hermanos nuevos que recién están comenzando y todavía no tienen experiencia del Señor, va a decir, bueno, ¿y qué experiencia me voy a recordar yo? No, la palabra del Señor, los hechos poderosos del Señor, cómo Dios lo libró de los egipcios, cómo Dios abrió el Mar Rojo, cómo Dios abrió el Jordán, cómo Dios derribó los muros de Jericó, cómo Dios siempre tuvo misericordia con su pueblo y con sus hijos. Eso se estaba acordando Asaf. Él no estaba pensando en sus experiencias, él estaba recordando las obras de Dios. ¿Se dan cuenta? La palabra. Él en el tiempo de David recordaba las cosas del Antiguo Testamento. Nosotros en el tiempo de la gracia podemos recordar las obras en el Antiguo Testamento y sobre todas las cosas podemos recordar la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Amén. Si nosotros tenemos paz, Dios te amó y murió por vos, ¿cómo no va a tener cuidado de tu vida? ¿Cómo no va a querer darte lo mejor para vos? Aunque no lo puedas entender por este tiempo. Pero tenés que pensar eso. Dios te amó y murió por vos. Amén. Amén. Y eso es lo que hoy vamos a recordar justamente. Hagan esto en memoria de mí. ¿Por qué Dios dice hagan esto en memoria de mí? ¿Porque Él no quiere ser olvidado? No, hermano. Porque Él quiere sanar tu mente, tu corazón y tu alma. Amén. Cuando vos recordás que Dios te ama, esa fe empieza a aumentar y esa sanidad y esa liberación empieza a venir de parte de Dios. Amén. Bueno, seguimos. 11, ahora sí. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, dice, haré yo memoria de tus maravillas antiguas y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios tan grande como nuestro Dios? Amén. Impresionante, ¿no? Versículo 14. Tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorios en los pueblos tu poder. Amén. ¿Ve cómo cambió el pensamiento de Asaf? Él es un hombre igual que yo, igual que usted, hermano. Y esa misma actitud nosotros podemos tomar. ¿Es fácil? No, no es fácil, pero no es imposible. Amén. Vemos un cambio rotundo en la manera de pensar de este hombre. Comienza a salir del pozo de la angustia al recordar las obras de Dios y quién es Dios. Amén. Un Dios santo y grande que hace maravillas y que hizo notorios en los pueblos y naciones. Amén. Vamos al versículo 15. Con tus brazos redimiste a tu pueblo. ¿Ve? Esto es lo que está recordando Asaf.
Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. ¿Quiénes son los hijos de Jacob y de José? Los que quedaron en el desierto. ¿Recuerda José? Estaba con Faraón, vino una sequía, los hebreos llegaron hasta Egipto por su necesidad, luego se instalaron ahí. Al cambiar el Faraón, ellos quedaron esclavos. ¿Recuerdan? Pero Dios libró a los hijos de José y a los hijos de Jacob. Es lo que está recordando Asaf. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de agua. Tronaron los cielos y descurrieron tus rayos. La voz de tus truenos estaban en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tus pueblos como oveja por manos de Moisés y de Aarón. Impresionante. El versículo 20, cuando dice condujiste a tu pueblo como oveja, está hablando de que Dios es un pastor. Amén. Dios, el Padre, es el pastor de los pastores. Él pastorea a su pueblo y Él pastorea a su iglesia. Él pastorea a sus hijos. Amén. Y Él es el buen pastor. Amén. ¿Cómo cambió su manera de pensar? Pasó de un hombre débil en la fe, lleno de inseguridad, lleno de preguntas. ¿Desechará el Señor para siempre? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? A un hombre lleno de fe y de esperanza, fortalecido en su mente y en su espíritu, y por recapacitar y traer a la memoria las obras del Señor. Amén. Qué impresionante, ¿verdad? Pensaba que qué importante que es traer a la memoria, tener presente la palabra. Mientras leía esto se me venían versículos a mi mente. Proverbios 18 dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, pero ¿quién soportará al ánimo angustiado? ¿Se dan cuenta? También dice: el corazón alegre constituye buen remedio, pero la tristeza es carcoma de los huesos. ¿Y qué es lo que nos hace tener el corazón alegre? ¿Y qué es lo que nos hace tener buen ánimo? Sino la palabra de Dios, que es poderosa. Amén. La palabra de Dios tiene el poder para transformar nuestra mente. Convierte el alma, dice, convierte la mente. Y esta es la manera que nosotros tenemos que ver y tenemos que valorar la palabra del Señor. Porque no hay otra manera, hermano. Es la forma de Dios. Yo sé que en estos tiempos, eso, como le decía, esos motivacionales, esos predicadores motivacionales que motivan a la gente, pero humanamente llenan las iglesias. Yo miraba el video ese y escuchaba, se llenaba y se escuchaban los gritos y cómo aplaudían y cómo festejaban todas esas cosas que se le compartía. Pero yo sé que eso no es real. No es real porque no hay fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es del Espíritu. No es de una mente humana. No es por la fuerza o por la inteligencia humana. Es fruto del Espíritu. Y fíjense que este hombre, Dios lo trató y lo hizo menguar, lo disminuyó. Todo lo contrario, no era un hombre enaltecido. Y si lo fue, Dios lo hizo menguar, lo hizo humillarse. Nosotros aprendemos la dependencia de Dios en los momentos difíciles, en los momentos de tribulación. Mientras que estamos todo bien, nosotros manejamos todo. Pero cuando vos ya no podés manejar nada,
ahí te das cuenta que vos necesitas de Dios. En realidad en todo tiempo necesitas de Dios, solamente que muchas veces no lo comprendemos. Y a veces, si es necesario, tenéis que atravesar por diversas pruebas. Amén. Así que ya voy a estar terminando, así que si quieren ir pasando los hermanos. Una forma de decir, tengo un poquito más. Vamos a ver primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:3 y lo leemos hasta el 7. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, valga la aclaración, ¿no? Reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Qué impresionante que nosotros aprendamos y tengamos presente esto, que tenemos una herencia incorruptible e inmarcesible e incontaminada, y dice reservada en los cielos para vosotros. Pensaba porque hoy cuando se predica tanta vanidad, tantas cosas vanas, tantas cosas terrenales y temporales, pero que los cristianos verdaderos tengan los pensamientos y su fe y su esperanza en la herencia que está reservada, ¿en dónde? En los cielos. ¿En la tierra? Dios te va a dar todo acá, ahora. No, hermano, ojalá, Dios quiera, sí. También hay cosas que sí, hay cosas que no, pero no es algo imprescindible. Pero para todos nosotros tenemos una herencia reservada en los cielos. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Cómo vamos a tener fe si no leemos la palabra? Dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted no tiene fe, tiene que leer la palabra, tiene que escuchar la palabra. Necesita escuchar la palabra. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. No está hablando de ahora, está hablando después. En los cuales vosotros os alegráis. ¿Se dan cuenta? Que tener presente que tenemos una herencia para los tiempos postreros, una herencia que es incorruptible, dice que nosotros nos alegramos. Yo me gozo, hermano, cuando leo. ¿Sabe que muchas veces cuando yo ando mal, sabe qué hago? Voy y leo las promesas de Dios, las promesas eternas del Señor, y empiezo a leer. A veces leo el Apocalipsis, leo los cánticos, leo la parte, la adoración celestial, la nueva Jerusalén descender del cielo como una esposa ataviada, preparada para su marido. Digo, wow, todo esto me espera y yo estoy atribulado por estas cosas que son reales y me angustio también y me pasan cosas. Pero sabe que traer a memoria la palabra del Señor y sus promesas me producen alegría. Es gozo, es el gozo espiritual del Señor, que lo produce su palabra por el poder de su Espíritu Santo, obrando en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y eso trae libertad para nuestras almas. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligido en diversas pruebas. ¿Ves que lo dice? No miento, decía Pablo. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tenga que ser afligido en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro,
el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Le hace una comparación con el oro. Hermanos, cuando el oro es metido en el fuego, el oro no se daña, ¿sí? No se daña el oro. Sale más puro. Todas las impurezas, las escorias, empieza a salir. Y sabe que ese oro, después de haber sido atravesado por el fuego, tiene más valor. Tiene más valor que antes, porque las impurezas han salido. Y acá dice la palabra que nuestra fe va a ser probada de la misma manera que el oro. Y si, hermano, usted está pasando un momento de prueba, usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, no es para dañarlo, ¿sí? Sino para que usted sea más valioso. Su fe sea mucha más preciosa. El oro perecedero, que es temporal, es valioso. Cuanto más vuestra fe es valiosa para Dios. Amén. Al Señor busqué en el día de mi angustia, decía el salmista. Alzaba él mis manos de noche sin descanso. Mi alma no encontraba consuelo. Ese es un momento de lucha, hermano. Es un momento de prueba. Es un momento de guerra. Y yo recordaba la guerra de Israel contra Amalec. Le explico un poquito. En el tiempo de Moisés estaba el pueblo de Israel y se enfrentó en guerra con el pueblo de Amalec, el enemigo. Amalec representa el enemigo, ¿sí? Y sucedía, vamos a leerlo, Éxodo 11, 17. Éxodo 11, 17, perdón, dije al revés. Éxodo 17, versículo 11, dice: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Cuando bajaba sus manos, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué era el que estaba en la batalla, deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Hasta ahí, lo invito a que se ponga de pie ya hoy, a estar terminando. No quiero me gustaría que no se distraiga, que no se pierda la administración, porque es muy importante lo que le quiero compartir. Y dice el versículo 14: y Jehová dijo a Moisés, recuerden esto, hermano, Moisés levantaba sus manos y el pueblo de Israel prevalecía, ganaba al pueblo enemigo. Como Asaf, que levantaba sus manos. Pero cuando él se cansaba, esto es cuando usted se cansa, cuando sus pensamientos negativos empiezan a prevalecer contra su fe, entonces el pueblo de Amalec prevalecía contra Israel, ¿sí? Esa es la lucha que puede estar atravesando cualquiera de nosotros. Sus pensamientos negativos, pesimistas, y los pensamientos de fe, de esperanza, de consuelo de Dios. Y dice que Hur y Aarón vinieron y levantaron sus manos. La iglesia. Hermano, a veces nosotros necesitamos, a veces no, siempre, necesitamos de la iglesia. Necesitamos de los hermanos. Y más cuando estamos en momentos de lucha. A veces los hermanos no se dejan ayudar por el orgullo. No lo haga. Pida ayuda. Y va a haber hermanos que le van a ayudar a levantar sus manos. La piedra que le pusieron debajo
representa a Jesucristo y también representa la palabra del Señor. Nosotros necesitamos la piedra, necesitamos la roca y necesitamos de la iglesia. Y el versículo 14 dice: y Jehová dijo a Moisés, escuche, escribe esto. ¿Para qué le dijo? Para memoria en un libro. Para memoria en un libro. Y di a Josué que erraré del todo la memoria de Amalek de debajo de los cielos. Amén. ¿Sabe que el enemigo de nuestras almas va a llegar un tiempo que ya no va a estar? Dios lo va a raer para siempre de la memoria. Pero le dijo a Moisés que escriba esto en un libro para memoria, para que su descendencia nunca se olvide de que Dios siempre lo libró de las tormentas, que Dios siempre lo libró de las tribulaciones, Dios siempre lo libró de la angustia, Dios siempre los libró en las batallas. Y este libro que hoy tenemos, que nosotros lo podemos leer, es para memoria, es para nosotros, hermano. Es su palabra. Es su palabra. Y la tenemos para memoria. Dios mandó. Y de generación en generación, la palabra de Dios fue poderosa y libertó así al pueblo de Dios, como lo libró a Asaf del momento que estaba atravesando. Y de esa misma forma lo va a hacer con nosotros. Pero necesitamos traer a memoria. Amén. Traer a la memoria, recordar sus obras. Recordar lo que Dios hizo, lo que Dios hace, pero sobre todas las cosas, ¿quién es Dios? Amén. Así que oramos, hermano. Amén. Bendito Señor, en esta hora te damos gracias. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias por el poder de tu Espíritu Santo. Te ruego, Señor, en esta hora, especialmente por los hermanos, Señor, que están pasando momentos difíciles, que están luchados en sus pensamientos, que están turbados en su alma, que están pasando momentos de enfermedad, Padre Santo. Te rogamos por la sanidad de sus cuerpos también, Señor, te lo pedimos. Tú eres un Dios de milagro. Pero, Padre, te rogamos para que puedan ser librados, Señor, para que su alma tenga descanso, Padre, y para que los hermanos también puedan tomar la misma decisión que tomó Asaf. Traeré a la memoria las obras antiguas. Traeré a la memoria tu palabra, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a poder buscarte en la oración, a poder buscarte en la lectura de tu palabra, a poder ser ministrados por ti, Señor. Ahí si necesitamos también ayuda de los hermanos, papá. Padre, en esta mañana te doy gracias, Señor, y a ti toda la gloria, la honra, la alabanza, en el bendito y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios Todopoderoso, gloria a tu nombre, Señor. Nuestro Dios es un Dios en las tormentas, nuestro Dios es un Dios también en las tempestades. Amén.